práctica a veces parece sencillo, pero en ocasiones también resulta complejo, aún más cuando hablamos de acciones climáticas. Por eso se necesitan retos y diferentes oportunidades de financiamiento que nos permitan abrir esa puerta o esa ventana a nuevos caminos verdes. Yo quiero invitar a Matthew Boms, director Camino hacia Carbono Neutral, quien en conjunto con Marta Patricia Castillo, ejecutiva principal Acción Climática y Medio Ambiente del Banco de Desarrollo para América Latina CAF, y Alejandro Noguera, especialista del equipo de financiamiento climático del Departamento Nacional de Planeación DNP, quienes conversarán acerca del financiamiento climático, visión integral hacia la carbono neutralidad. Se pueden ir acercando nuestros invitados al escenario. Listo, muchas gracias. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Tenemos un tiempo limitado y entonces vamos a ir a las preguntas y la conversación. Mi nombre es Matthew Boms, yo soy director del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Es un proyecto liderado por OPEPA, Climate Reality, la Procuraduría con apoyo de UK Pact. Y acá tenemos dos invitados muy especiales para la conversación de hoy. Acá tenemos a Luis Alejandro Noguera. Luis es especialista del equipo de financiamiento climático con la DNP, el Departamento Nacional de Planeación. Y Marta Patricia Castillo. Marta es ejecutiva principal de Acción Climática y Medio Ambiente con la CAF, Banco de Desarrollo para América Latina. Entonces tenemos acá unas preguntas muy interesantes que nos van a ayudar a entender el panorama de financiamiento climático en el país. Empezando de pronto contigo, Luis Alejandro, sabemos que hay millones de dólares llegando a Colombia en este momento para financiamiento climático, pero ¿cuáles son los principales retos o desafíos para ejecutar estos fondos? Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que para esa pregunta hay dos como perspectivas a tomar. Uno es los recursos que ya están entrando al país. Justamente se requiere que se demuestre que esos recursos están colocándose en proyectos de impacto. Esa es una de las grandes barreras a tener en cuenta. Que hay una trazabilidad de que esos proyectos cumplen con unos objetivos ambientales y para eso creo que es clave una alineación con lo que es la taxonomía verde, que es un sistema de clasificación que ha definido el gobierno para realmente saber que esos proyectos cumplen con unos estándares de cambio climático asociados a unos objetivos ambientales. Creo que esa es una de las primeras barreras a entender, porque eso va a permitir que los recursos bajen realmente a los proyectos. Esa es una. Y la otra, en doble vía, es justamente encontrar proyectos a los que se le puedan colocar esos recursos. Es decir, atrás tiene que haber una forma de colocar recursos también en asistencia técnica que los permitan llevar a un nivel de banqueabilidad y que a futuro pues sean financieramente y técnicamente viables. Y pues encontrar ese pipeline de proyectos pues implica una serie de barreras que ese es, digamos, el panorama que siempre llegamos. Existen las fuentes de financiamiento, existen los diferentes vehículos e instrumentos para colocarlos, pero no encontramos una demanda consolidada de pipeline de proyectos asociados a criterios de cambio climático que sean financiera y técnicamente viables. Creo que esas serían las barreras para colocar los recursos. Gracias. Para complementarte, en efecto, yo creo que hay un tema también importante de capacitación y cuando ustedes miran a nivel internacional, siempre se está hablando de las metas o las NDCs, las contribuciones nacionales, el tema ante el Acuerdo de París, ante los acuerdos de biodiversidad, etcétera. Pero cuando ustedes llegan al país, en efecto, pues lo que se tiene en el país son unos programas de eficiencia energética, unos programas de movilidad sostenible, unos programas por sectores.
sectores. Entonces, ahí hay un tema, digamos, de poder también cerrar la brecha, de poder capacitar y entender que muchas de las cosas que están haciendo en algunos proyectos ya tienen ese atributo ambiental y climático y también de muchas veces de conservación de la naturaleza, pero justamente esa banca que va a colocar esos recursos, digamos, todavía no lo entiende. Entonces, por un lado, el tema de cerrar esa brecha de capacitación. Quien necesita los recursos, que están demandando los recursos, que entienda cuando uno habla de la meta nacional de mitigación de la carbono. De acuerdo, ¿eso cómo se hace? Estamos hablando de manejo de basuras, estamos hablando de transporte, estamos hablando de una serie de actividades que muy seguramente ya se están haciendo y que hay que entender que ese es el atributo que se busca, y por el lado de la banca que le está colocando ya, digamos, al final al proyecto, que también entienda que ese es justamente el tipo de proyecto que está buscando, cumpliendo con ese criterio que como mencionaba Juan Pablo, es la trazabilidad. Ahora, esa trazabilidad no es solamente en el momento en que se formula el proyecto, no es en el momento en que se presenta, sino es una trazabilidad en toda la vida útil del proyecto, en el momento en que se presenta, en el momento en que se aprueba, en el momento en que se ejecuta, para poder mostrar todo el proceso del proyecto y poder mostrar el resultado que realmente se está buscando. No es solamente clasificar para entrar a la fuente de financiamiento, sino mostrar el resultado que está buscando ese tipo de recursos. Super, Marta, Luis Alejandro, muchas gracias. La siguiente pregunta, ahorita estuvimos en la rueda de negocios con muchos proyectos aquí entre los participantes, varios emprendedores colombianos que están montando proyectos en energía, en transporte, para ayudar a la descarbonización del país. Pero, ¿qué podemos decir con un emprendedor que de pronto no tiene la capacidad o no tiene el conocimiento para formular un proyecto financiable o un proyecto bancable que se puede presentar con una entidad financiera? Bueno, en este caso, pues nosotros desde el DNP estamos construyendo un sistema denominado el corredor de financiamiento climático, justamente para apoyar a conectar la oferta la oferta de recursos financieros con las necesidades de los sectores y territorios. Y para eso pues entendemos que hay una brecha de formulación en proyectos. Entonces, por ende, estamos construyendo también una serie de insumos para que el proponente de proyecto tenga en su mente una metodología de trabajo. Partamos de que el proyecto tiene que responder a una necesidad, pues para que tenga pruebas en el mercado y responda, digamos, a un modelo de rentabilidad. Eso, digamos, tiene que ser el corazón, obviamente, del proyecto. Pero hay que agregarle otra serie de consideraciones. Una es que, obviamente, esté alineado a la agenda climática del país. Entonces, por ende, hay que empezar a saber cuál es el marco institucional que existe. La NDC, en sus componentes de mitigación y adaptación, identificar que realmente su proyecto está alineado a una de estas medidas. La política de crecimiento verde, el COMPES 3934, el COMPES 4021 de política de control a la deforestación y la gestión sostenible de los bosques, la política nacional de cambio climático. Una vez uno encuentre que su proyecto está alineado a una prioridad nacional, si el proyecto se presenta, ejemplo, a un fondo de cooperación internacional, pues sabe que su proyecto es una prioridad de gobierno. Por ende va a tener un mayor nivel de asertividad a la hora de presentarse. Pues claro, hay otra serie de variables a considerar, pero empezar pues entendiendo cuál es el marco institucional al cual usted está generando un impacto, un aporte. Entonces tenemos responder a una necesidad, marco institucional. Creo que es clave también identificar en su metodología pues que usted considere una buena estructura financiera, un marco lógico, que incluya, digamos, diferentes dimensiones a trabajar, que demuestre el impacto que su proyecto está generando, y para eso nosotros estamos generando una serie de insumos justamente para facilitar el desarrollo e implementación de estos proyectos. Como les menciono, también la taxonomía verde es una muy buena guía que tenemos que empezar a considerar, no solo desde la oferta de financiación, para evitar el greenwashing, un ejemplo, pero también desde la demanda, saber que desde la demanda se está considerando esa serie de criterios para que usted verifique que su proyecto realmente tiene esos impactos,
y finalmente pues identificar cuál es la fuente de financiación idónea para su proyecto. Entonces para eso también tenemos un directorio en el DNP de fuentes de financiación, tanto domésticas como internacionales, justamente para saber si su proyecto necesita, digamos, apalancar recursos de cooperación, pero no solo pensar en recursos no reembolsables, sino también cómo puedo acceder a un modelo pues, de un crédito, pues obviamente asumiendo unos intereses o un fondo de inversión, etcétera, pero digamos que a considerar esos esquemas para que realmente su proyecto logre ser más sólido, y para eso se están generando ciertas capacidades. Y dentro del modelo del corredor de financiamiento climático estamos integrando también diferentes, como lo hablábamos, aceleradoras, pues porque sabemos de esa necesidad que hay que abordar. Entonces existe una brecha, no solo en consolidar un pipeline de proyectos, identificar las fuentes de financiación, sino generar capacidades en los proyectos. Entonces, por ejemplo, hay un programa apoyado por el Reino Unido que se llama el CFA, el Climate Finance Accelerator, que realizó su convocatoria justamente para apoyar en la estructura financiera de los proyectos. Una de las necesidades, si su proyecto es de bioeconomía, entonces está MapBio, que es un programa que maneja EEGI justamente para apoyar en la estructura técnica y financiera de estas iniciativas. Pacto Global tiene otras aceleradoras, entonces parte como de la iniciativa de cada proponente de proyecto verificar cuál es ese mapa de aceleradoras o incubadoras que pueden apoyar el proyecto. Y pueden que existan otros programas de formulación de proyectos, no específicamente en cambio climático, pero tomemos esas oportunidades y sepamos también cuáles son esas agendas de gobierno y la taxonomía, porque si Impulsa tiene un programa de fortalecimiento de capacidades que no necesariamente es de cambio climático, pues tomémoslo y le agregamos el plus, que ya son los criterios de cambio climático, y abrimos el abanico de posibilidades para fortalecer las capacidades. Súper. Bueno, la siguiente pregunta para ustedes sería una duda que con tantos cooperantes internacionales en Colombia, con tantos portafolios de proyectos, vemos que a veces hay duplicidad, o sea, hay proyectos de pronto cumpliendo con objetivos en la misma área, pero no de pronto una falla de comunicación. Entonces, ¿cómo fomentamos más cooperación y menos competencia entre esos proyectos? Gracias, Mae. Es una pregunta fácil y creo que tocas un punto real. A veces nos encontramos en situaciones en donde se replican un poco esos esfuerzos y en un escenario también de escasez de recursos. Creo que en el caso particular de Colombia hay la posibilidad de poder trabajar las mesas de los donantes y a través de las mesas de donantes poder organizar los temas, obviamente liderados por la agenda y la prioridad que dicta el gobierno nacional. Si el gobierno dice queremos trabajar en este tema, en A, B, C y en estos temas, digamos, poder organizar también todo el espacio de los donantes y de los diferentes instrumentos que podemos jalonar y bajar los donantes a los proyectos. Un ejemplo, digamos, para que yo citaría que puede ser exitoso es todo el tema de Cisclima. El DNP, digamos, asumió un rol como la agencia ante el Fondo Verde del Clima, como la autoridad nacional designada de Colombia ante el Fondo Verde del Clima, y hay múltiples agencias que son acreditadas ante este fondo, y es el DNP el que hace el llamado de los proyectos y llama a las agencias y dice, bueno, señores, vamos a presentar el portafolio de Colombia ante el Fondo Verde del Clima, cuáles son los proyectos que hay, o tenemos esta serie de proyectos, ¿a cuál agencia le interesa? Entonces, en ese momento, el gobierno no solamente está mostrando la prioridad, sino que está ordenando cómo acceder en particular a esa fuente. Entonces yo creo que hay una muy buena experiencia en el DNP en el tema de Cisclima, en el orden y cómo se ha ordenado, digamos, también el mensaje hacia el Fondo Verde del Clima, pero eso lamentablemente eso no está pasando en todas las fuentes. Entonces sí creo que hay una oportunidad muy importante de poder tener esos espacios de mesas de donantes, también de temas temáticos que puedan organizar la cooperación técnica y, digamos, no se presenten esos espacios digamos, que se repliquen esfuerzos en temas comunes o en temas en donde ya se han avanzado o que por lo menos puedan ser complementarios. Bueno, yo creo que ahí hay un tema también, como lo mencionaba Marta, de coordinación y articulación, y es justamente identificar cuáles son esas prioridades o esas necesidades de financiación que existen en el país y cuáles son las prioridades de financiación que tienen esas fuentes de cooperación internacional, y ver en qué momento un apoyo se puede complementar con el otro, pero evitando esa duplicidad de esfuerzos.
Entonces, si sabemos que Reino Unido está apoyando los programas en bioeconomía, pero en unas instancias definidas, saber cómo un programa de la GIZ de cooperación alemana puede continuar o puede irse más abajo de la cadena para que, digamos, haya un flujo de esos recursos y se eleven la capacidad y que, digamos, haya pues, un nivel de continuidad en la colocación o implementación de los recursos, pero asegurando que pues, los proyectos están pasando por esa cadena. Entonces, para eso sí se requiere pues, muy buena coordinación y articulación. Entonces, me sumo a la idea, digamos, de esas mesas y de esa organización que se requiere desde las diferentes pues, fuentes de cooperación internacional para garantizar que se han identificado las prioridades de financiación, los programas que ellos ya tienen en implementación, justamente para que no salga otro programa con el mismo esfuerzo, los mismos proyectos lleguen a esos fondos no reembolsables, sino exista esa cadena desde la cooperación, pero pues para eso necesitamos también nosotros presentar pues un panorama muy claro de en qué vamos, dónde se necesitan, dónde existen las brechas de financiamiento. Nosotros contamos con el sistema de monitoreo, reporte y verificación de financiamiento climático y en ese MRV ahí podemos identificar cuáles son los sectores que están accediendo a mayores recursos, cuáles son las fuentes que están colocando esos recursos. Entonces el MRV se vuelve en un sistema muy importante, en una herramienta para visibilizar quiénes y dónde están colocando los recursos y evitar duplicar pues, esfuerzos e identificar cuáles son las áreas prioritarias, justamente pues, para lograr mayor impacto y evitar esos dobles esfuerzos. Súper. Por tiempo, creo que solo nos queda una pregunta más, pero quiero agradecerles porque esta conversación nos ayuda en entender todo este panorama de financiamiento climático en el país que ha sido a veces complejo, pero este tipo de conversación creo que nos abre los ojos y para entender mejor los caminos. La última pregunta sería para los dos. Al ciudadano de pronto que es un poco escéptico, que ve en Colombia que hay muchos recursos pero poca acción, ¿qué podemos decir un poco para animar a la ciudadanía que de pronto queda con la percepción que muchos recursos y poca acción? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, yo creo que ahí hay que trabajarlo desde dos puntos. Y uno es el reporte que se debe generar de cómo se están colocando los recursos para que la ciudadanía sepa de verdad en qué, o sea, en dónde se están destinando y por qué se han definido esas áreas prioritarias. Porque nos sucede que muchas veces, por ejemplo, para canalizar esa serie de recursos de financiación, eso no se canaliza en un 2, 3 meses, sino se tienen largos periodos de tiempo y así mismo va a ser la ejecución. Entonces, pues o sea, es una medida a largo plazo. Eso es la primera parte. Entender también que la implementación de estos recursos toma tiempo y para ver esos cambios y quitar ese escepticismo, pues hay que esperar un poco también para que se logren colocar y veamos ya el impacto que están generando en el tiempo. Entonces, pues es un cúmulo, digamos, es un proceso que hay que entender. Eso es, digamos, la primera cosa. Pero también hay que pedir tanto a las instituciones financieras como al mismo gobierno, que presente cuáles son los resultados de esos impactos. Entonces, ahí hay un tema de divulgación y de reporte que se tiene que promover en las instituciones financieras para decir, desde mis asuntos de materialidad, cómo es que yo le reporto a la Junta de Accionistas y en general al público con el que yo trabajo de cómo estoy utilizando mis recursos. Entonces hay metodologías, ejemplo como el TCFD, para decir, mire, mi banco está colocando tantos recursos en estas áreas que le permitan realmente a la ciudadanía saber cómo se están destinando los recursos, no solo públicos, sino también desde el sector privado. Y eso va a permitir también romper esa cadena de escepticismo de dónde se están utilizando, por qué y cuál es mi impacto. Entonces yo iría como en esas dos vías. Uno es tener en cuenta el tiempo que requiere la implementación de un proyecto para ver esos impactos y por otro lado, para que realmente visibilicemos es acudir o que el llamado de la institución financiera es que se reporte para que la gente en realidad vea cuál es el movimiento que están teniendo esos recursos y a qué áreas están siendo destinados. Para complementarte, Juan, justamente
Comparto plenamente lo que tú mencionas y creo que ahí hay como dos niveles también, digamos, el nivel de los grandes proyectos, ¿no? Cuando usted está llegando al financiamiento verde internacional, a los grandes proyectos, digamos, a los grandes fondos que tienen vocación específica en temas ambientales y climáticos. Entonces ahí ustedes se encuentran, por ejemplo, con el Fondo Verde del Clima, con el Fondo de Adaptación, con el Global Environmental Facility, que son como los tres grandes más conocidos. Hay también otros, digamos, otros fondos de impacto y demás que están trabajando también los temas ambientales y sociales, pero esos fondos grandes en donde, digamos, participan los países son recursos de última instancia y en ese sentido pues tienen una gran observancia a nivel internacional. Entonces, no solamente estás compitiendo a nivel global, estás compitiendo a nivel local por esa bolsa de recursos, son recursos que pueden ser altamente concesionales, eso digamos es cierto, y hay diferentes instrumentos, hay instrumento de crédito, hay instrumento de donación, pero solamente formular un proyecto de esos no solamente hay que cumplir con la legislación y la normativa colombiana, sino con las modalidades y procedimientos del fondo en sí mismo, que suelen ser de mayor exigencia que la local, y eso toma un tiempo. Toman tiempo también toda la formulación. Entonces, para darles una idea a ustedes de lo que es un proyecto ante uno de estos fondos, más o menos se puede tomar de 3 a 4 años, desde que usted tiene la idea de proyecto hasta que llega a la aprobación definitiva de toda la cadena de financiamiento para que el proyecto sea una realidad. Del otro lado, creo que hay también una oportunidad bastante, digamos que lo que mencionaba Juan Pablo, y es contar contar a la comunidad en general qué está pasando con los recursos. Ahí, digamos, como banca de desarrollo, digamos, sí, que casi que una banca de desarrollo de segundo piso, nosotros somos parte del Club de Bancos de Desarrollo Climático y ahí desarrollamos una metodología para hacer unos principios comunes de cómo reportar qué es lo que está pasando en términos de cuánto están colocando de financiamiento verde y climático esas instituciones financieras, adicional, digamos, a los otros grandes bancos de desarrollo como el Banco Mundial, el BID y demás. Eso es importante para hacer la trazabilidad y eso es un muy buen ejemplo que uno podría pensar también para la banca local. Entonces, creo que a nivel internacional usted va a encontrar una cantidad de instrumentos y de herramientas, pero hay una oportunidad importante de que también ese ejemplo de trazabilidad y de reporte se puede hacer también desde nuestra banca local, en donde los proyectos también puedan llegar los pequeños proyectos también puedan llegar más rápido a la acción. O sea, no solamente es tener una idea, sino cómo convertir esa idea realmente en algo que es bancable. Y ustedes se preguntan, ¿qué es bancable? Bancable no solamente son los recursos. Obviamente son los recursos que pueden haber para un pilotaje, pueden haber recursos que ayuden como a hacer semilla para arrancar, pero es convertir eso en una idea real que puede generar sus propios ingresos, que puede atender o servir una deuda y que puede sostenerse en el tiempo. Eso es lo que el banco se va a preguntar. Eso no es muy distinto a cualquier otro proyecto, como decía Juan Pablo hace un momento. Es realmente, si esas aceleradoras y esas incubadoras de proyectos existen, es realmente cómo uno puede después avanzar a tener una trazabilidad e incluir ese atributo climático, ambiental y social, que es el que quiero resaltar en alguna actividad que ya puede seguir en el tiempo. Y es ahí donde realmente se pueden dar esos cambios de gran orden y de gran magnitud, que es lo que estamos buscando, y no quedarnos solamente en el ejemplo o en el pilotaje. Súper, muchas gracias Marta, Luis, Alejandro por su tiempo y compartirnos este conocimiento desde su experiencia. También queremos agradecer a la Gobernación de Antioquia por este espacio, este evento y por supuesto por declarar emergencia climática. Muchas gracias, ojalá hayan disfrutado y feliz convención para todos. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Nos queda muy claro que sí hay oportunidades de financiamiento verde, que en este camino o en este recorrido de la carbono neutralidad pueda cumplir con esas expectativas y demandas económicas y que sean sostenibles por parte de la sociedad.